fuente de datos. Si aún no has decidido qué comer, no pierdas tiempo y ve directo a tu Burger King más cercano y elige con quien quieras a tu manera 2 productos por 5.500 pesos. Solo en Burger King. Muy bien. Momento de saludar a Felipe. Felipe Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Felipe. Break on it. Por el paltó. Gracias, Carla. ¿Paltó o paleto? Y hacía así, ¿te acuerdas? El abuelito de Heidi. ¿Te acuerdas del Happening? Sí, pues le hacían, porque se parecía al abuelito de Heidi. Una polola mía me pedía esta canción siempre. Bésame mucho. Ya. Bien, vamos con la actualidad. Buscando... La imagen... Se llama Buscando Responsables. La imagen que deja este sistema frontal que fue sábado y domingo y lunes y martes, digamos un poquito más, pero para que se entienda, sobre todo el segundo, lunes y martes o principios de esta semana en rigor, es el socavón que se produjo ahí en el sector de Viña del Mar, Reñaca, casi en el límite con Concón. ¿Y por qué? Bueno, porque este socavón está a metros de este edificio, el edificio Kandinsky. 12 familias que habitan en ese lugar. Son 2 departamentos por piso, 34 departamentos de 176 metros cuadrados, 3 baños, y 3 habitaciones. 500 millones de pesos aproximadamente cada uno de esos departamentos. La gracia, obviamente, la altura. El problema acá, Pollo, Ministerio de Obras Públicas, ¿qué pasó con el colector de aguas lluvias que colapsó? La inmobiliaria en cuestión. Pero la pregunta de fondo acá es: ¿cómo es posible que se construya sobre dunas? Muchos dirán, por algo existe un permiso. Y muchas de las personas que compraron esos departamentos, que como usted escuchó bien, no me equivoqué, cercano a los 500 millones de pesos, ¿se puede construir en dunas? Sí. La respuesta es no. Sí. No. Técnicamente se puede. Ahora No que, se puede. No, el argumento era que es un lugar protegido, es como los humedales. Pero no se puede. Si tú pones cimiento adecuado y sabes hacer una No hay construcción, cimientos. se puede construir en cualquier... No hay cimientos. Te voy a mostrar algo. Pongan la anterior imagen, quiero mostrar esta. Mira, por favor, mira acá. Aquí el drama que se produjo, y por eso están buscando responsabilidades en el MOB, es que el colector de agua se corta en alguna parte por exceso, porque había más agua de la que podía recibir. O sea, un error de cálculo para variar en lo que es la dimensión... ¿Error de cálculo? del sistema... ¿Error de cálculo? Pero, ¿O que mira, sobrecargaste el colector porque el Por colector eso, espérate. estaba pensado para cierta cantidad bueno, de ese agua? es otro tema. Es que cuando tú construyes Pero algo... le agregaste ramales. Por pues. eso, pero tú tienes que entonces, cuando construyes algo, pensar en la demanda que va a tener o la exigencia que va a tener en el futuro. Bueno, se pensó. Pero por eso, el punto entonces, eso era lo que podría haber impedido que se construyera o se le entregara una mayor exigencia. Fíjate, corre nomás, porque abajo se ve el resto de la tubería, Sí, claro. que es la que en el fondo se rompió. Negra. Claro, acá, mira, acá está. Ahí está. Hay un pedazo se de... vino guardado abajo, entonces seguramente claro. colapsó, se filtró y eso provocó el socavón y la Pero erosión no se que puede vino construir, abajo. Pollo. ¿Sabes por qué no se puede construir? Por una... ¿Tú qué me Yo pediste esta diría que imagen? no por un tema... Mira, espera, técnicamente sí, pero en términos ambientales yo diría que no. no, es que... Son lugares protegidos. Tú tocaste un punto súper importante. Porque yo me recuerdo cuando se comenzó a construir en los denominados bosques de Montemar, que son las dunas de Concón o de Reñaca. De Reñaca, porque que esto son, es Concón. Claro, pero es que está en el límite. Sí. Ok, lo que se dijo de las personas que defendían esto es que era pasar a llevar un lugar que había que cuidar medioambientalmente hablando. ¿Ok? Y ahí yo estoy de acuerdo. Sí, pero hay un problema que es aún más grave. Congéleme esto, por favor, Carito, y amplíeme la imagen. No, ahí deja. Esto es arena. Sí, claro. Pollo, lo conversé no con uno ni con dos, con varios expertos que conocen los terrenos. Es mentira lo que se le dijo a muchos de los propietarios que compraron esos edificios, que esto llegaba a roca. Aquí no hay roca, acá hay arena. Estos son dunas. Y el problema es que se agudiza con el colector, porque duna y agua, No, sí, claro. o sea, es la tormenta perfecta. Es la erosión. Pero Este edificio, desde acá abajo, se ve colgando. Este edificio puede estar súper bien encatrada en la palabra,
No, Tú que pero- conocís de construcción, No, pero- encarnado. sí, pero- El problema es el sustento por los costados. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con los otros edificios que hay en ese sector? Porque está lleno. No, de sí, hecho, acá ahí van a hay ser- un edificio que está en terraza. No, si lo que pasa es que esto provocó que cayera el muro de contención que se ve ahí, se ve una parte. Entonces, eso Oye, pero el provocó- muro de contención es- el muro de contención no nos es quedemos- un- mira, no nos quedemos solo ahí, porque si esa es la discusión, ¿viste lo que pasó en Los Molles? No, no. Donde construyeron sobre un humedal y Sí. se pasaron por cierta parte, Por rellenar y el humedal recuperó de Por nuevo eso la y se llenó de pregunta, agua. por eso la pregunta Entonces, es, lo ¿la hice- constructora construye donde la autorizan? La pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene acá la Seremía de Vivienda? Porque la Seremía de Vivienda es la que está por sobre el director de obras municipales. Pero que hagamos preguntas que son anteriores, Felipe. Si tú Esa- tenías una, no, no. pues si tú tenías una zona que la consideras un área de preservación por naturaleza y por ecología y todo eso, entonces el Estado tiene ese cargo y no dejarlo en mano de privado. Porque si vos Obvio. sois privado, yo lo vendo. Pero En mi terreno yo veré pero por y el supuesto. otro verá si construye y ese es el tema. Entonces, si vamos a tener área de protección, que pasa lo mismo que los humedales. ¿Te acordás cuando fueron los incendios de Viña, Valparaíso también? Sí, Que por- siempre el problema es que la gente se va a las quebradas porque son tierra de nadie, son terrenos que nadie reclama y ahí se hace un verdadero túnel ideal para que se suba por ahí el fuego. Entonces, todo lo que ha pasado en Chile, ¿cachate lo que pasó en Curicó también? Que vendieron terrenos que estaban muy cerca del río, a 50 metros de un río. Sí. El río creció, invadió los terrenos que urbanizaron y vendieron parcelas, la gente construyó sus casas. Entonces, el asunto está en que el que compre es responsable de lo que está comprando sabiendo, Obvio. pero confía en que el que hizo tiene los permisos adecuados. El que además entregó los permisos tiene que hacer estudio técnico, si es factible o no es factible. Y la persona que construye también tiene que saber qué terreno es este. Lo primero que te hacen cuando tú construyes es que se hace una excavación de 2 a 3 metros de profundidad para estudiar el suelo. Te lo hace, el calculista empieza a cachar y dice, Pollo. ¿se puede construir aquí? Ya, pero hay que tener unos cimientos mucho más profundos que Pero los se que puede o se aparentemente- debe. No se debe construir sobre una duna. O sea, se puede, pero no se debe. No se debe por una... Y aquí, insisto, no tiene que ver con la preservación del lugar, que yo estoy de acuerdo. Sí, pero... Es porque estás construyendo sobre arena. Voy a dar un ejemplo. Cuando los niños hacen castillos de arena en la playa y sube la marea en la tarde, ¿qué pasa con esos castillos? Sí, de acuerdo. Pero por eso... Pero Y para acá había un colector. Entonces, claro, tú me dices, Yo- ok, el director de obra. El perfecto. colector era muy piruja para la cantidad de agua que se recibió de Y lluvia y de le- que van y le toda la agregaron agua al ramales. mismo colector. Le probablemente. agregaron ramales. Por eso, O sea, le dieron más. el origen Lo de presionaron ese- más de lo que tenía Exactamente. diseñado en Esa- su capacidad. Y perdón, en una construcción de duna. O sea, es como agua con arena. No te da. No te da. Entonces, Es como los terrenos pantanosos, te insisto, como los... siguen construyendo en humedales. hoy día... Y lo loco que si tú no querés que construyes como Estado, entonces tu deber como Estado es entonces hacerte cargo de ese terreno Claro. y protegerlo. Obvio. Es área protegida no se construye. Exactamente. Pero todo se vende. Sí, y po. el particular hace negocio y lo vende y no y solo... no es mi problema. Pollo, y no solo... No, porque además... ¿Se entiende? Acá está la autorización. Listo. ¿Qué es lo que hace la constructora? Perdona, pero acá está mi autorización. A mí me dieron una autorización para yo poder construir en ese lugar. La pregunta es, ¿quién autorizó? ¿Quién fue quien dijo, sí, aquí se puede construir? Ya, pero por eso, si tú ahí entras en conflicto con un montón de lugares hoy día. Quintay, estoy pensando, por suerte pararon en Tunquén también que querían hacer donde está la zona de arena, también querían hacer condominios. Y ahí dijeron, no, paren, pero porque hay un reclamo porque quieren convertirlo en santuario de naturaleza, hay una protección más bien ambiental que lo impide. Y perdona, Pero en no este porque caso- alguien diga, oye, no es Pollo, en conveniente. este caso ya habían litigio. De hecho, está lleno de litigio en Pero esa zona. todo- escúchame, todo- Acá tiene que ver con lamentablemente, aquí, cuando se construye o no se construye, lamentablemente no depende del medio ambiente y donde se debe construir. No. Depende de otra cosa, depende de tu fuerza. Y- de la fuerza en que Del tú dinero. obvio, pues, presentas recursos, fuerza del- presentas recursos claro. para frenar en un caso o insistir Es la hasta fuerza, lograr construir. La fuerza del dinero. ¿sí? Exactamente. Bueno, los ríos cada vez los acotan más, o la gente construye cada vez más cerca del mar, cuando se sabe que también, por calentamiento global, el nivel de las aguas va a subir. Y eso es muy importante porque hoy día los estándares de construcción se habla de retorno. En junio hubo un sistema frontal que fue brutal en la zona centro-sur. 2 meses solamente pasaron para que hubiera otro. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con las posibles precipitaciones que están pronosticadas para esa zona Ya, pero ponte tú- para este parte fin de tu ejemplo. semana? Y legítimamente,
¿Qué va a pasar con ese edificio? Ya, pero ponte tú. ¿Y qué va a pasar Claro. con los otros edificios que están en ese sector y con otros edificios o casas, como tú decías, que están construidos en las laderas de los ríos? Sí, espérate. Lo que tú Porque dices- además Chile, dame un segundo, es un país ribereño. Sí, pues, pero... Por lo tanto, Claro. no se va a salir cada 100 años hoy día. No, pues si la pregunta, Felipe, que se hace uno, y es la que en el fondo detona esta conversación, ¿quién se hace cargo de esto? Que es la típica. Por supuesto. Esto es culpa, no sé qué. Viejo, la alcaldesa Ripamonti, que también Yarur, el Toto Yarur, que fue uno de los que más se opuso a que construyeran. Claro, eso. también le dijo negligencia. Están todos apuntándose con los dedos. Lo que quiero decir yo es que esto tiene que ver con una política que viene nefasta hace rato, que tiene que ver con el poder del dinero, y con plata compro, y con plata yo lo hago, y me importa un cuesco. Y que queda en cuestión los directores de obras municipales. Por eso. Porque tienen demasiada autonomía. No, ¿y sabes por qué? Porque el municipio también requiere de plata. Sí, Entonces pues. el municipio dice, ya, pues así que nosotros recibimos dinero a través de la dirección de... Oye, que entre permiso, Sí, pues. porque pagan las ganas y te Exactamente. cobran las ganas. Entonces es una forma de recaudar. El dinero está corrompiéndolo todo, Sí, pues. incluso la seguridad en la construcción. Por lo tanto, ¿quién toma la decisión para que se construya un, comillas, real experto o alguien cercano Sí, a lo mí insólito- que me agiliza esto? Por eso, y lo insólito, Felipe, que en otras circunstancias o en otros lugares que sí están habilitados, ¿no? Te tramitan, pero que ni te Por digo. supuesto. Y para otras cosas donde hay demasiada plata en juego, vamos, démosle permiso. Pero lo que te quería agregar, y eso es lo importante, por ejemplo, tú, ¿cachai? Está la Plaza Sotomayor en Sí, Valparaíso. en Valparaíso. Hasta ahí llegaba el agua Así hace es. 100 años. Sí. Eso se rellenó. Sí, pues. Entonces, como muchas cosas, los ríos siempre quedan más acotados. A los lados se pone un restaurante, o se te ponen áridos, un poquito más allá rellenaron y te ponen y te venden parcelas. Hay que mirar las terrazas de los ríos, La queridas historia, personas. el ancho Hay del que río. mirar las terrazas de los ríos. ¿Cómo se comportan? No solamente, Exacto. no solamente La ribera aquí se llama. Exactamente. Entonces, por eso, y a propósito, que ya hace un par de años se estableció que Chile cumple 7 de los 9 problemas básicos que va a tener los territorios a consecuencia del calentamiento global. 7 de 9 cumplimos. Y es por la pendiente que tenemos. 7 de 9. Entonces, ¿sabéis la velocidad de los ríos cuando Pero llueve obvio, en la güey. cordillera? Si estáis a 100 kilómetros de la costa, la pendiente es tal que oye, los ríos bajan la con todo. cantidad pues. de construcciones que hay en los denominados meandros de los ríos. ¿Tú sabes cuáles son los meandros de los ríos? La curva. Sí, pues. ¿Por qué? Porque cuando el río cruza, el río, o sea, cuando crece, no va a buscar la curva. Vuelve el a ser- río pasa ¿Te directo. acordás que pasaba en Pío Nono? Sí, pues. Porque ahí el río Mapocho se dividía en dos. Una Exacto. parte iba por la Alameda, la Alameda de las Delicias. Entonces, eliminaron ese bracito y la curva que hace en Pío Nono tendía a tratar de salirse. Exacto. Por una cosa natural. Pues no se respetó la historia, no se respeta la naturaleza, y la naturaleza cuando se enoja, se cobra. Ahora, el tema aquí... De sí, sí, 6, ojo, solo un dato. Se habla de entre 6 a 9 meses que ese edificio no debería habilitarse. Como todas las cosas en Chile. Ayer se recomendó a todas las personas que vivían ahí que desalojaran, ¿verdad? Y ya están de vuelta. ¿Tú sabes quién estaba trabajando en el día de hoy ahí? El conserje. Claro. Y uno se pregunta, perdón, ¿no había que desalojar todas a la chilena? Y Ya, pero finalmente- y según los que conocen del tema, no de la constructora, no de la inmobiliaria, no del municipio, no de la Seremía, no del Ministerio de Obras Públicas, estoy hablando de personas que no están contaminadas con ninguno de esos antecedentes, ese edificio es inhabitable. Por ahora, claro. A menos que hagan un trabajo de ingeniería que ¿quién lo pone? El problema Sí, es que esa ese la pregunta. trabajo de ingeniería es carísimo. Por eso, pero que lo que están diciendo, porque buscando culpable, la constructora dice perdón. Yo construí porque ahí estaban las Yo condiciones. construí, Entonces- a mí me autorizaron. Por eso, y entonces todos están diciendo, el MOP, finalmente, porque hizo una alcantarilla o un sistema de evacuación de De agua evacuación de lluvia agua precario, lluvia. penca, Claro. y que no dio la capacidad. Exacto. Entonces, buscando responsables, finalmente va a tener que ser, no es Moya el que paga, va a tener que pagar el Estado, el fondo de los impuestos de todos nosotros, por un trabajo que nos resultó Pero se va a demorar, adecuado para la cantidad de agua que Pero se recibió. va a demorar, mi querido Pollo. Créeme que esto se va a demorar porque esto es muy lento. Y aquí todos van a buscar responsables al frente y van a tratar de levantar las manos. Y eso requiere tiempo y requiere plata. Y aquí seguramente va a correr mucha plata justamente para evitar ser responsables. Y al final esto es eso. Eso es. ¿Cómo yo zafo de la eventual responsabilidad? Culpando al otro. Obvio. Pausa comercial. Pero antes, cada vez estamos más cerca de Fiestas Patrias.